Perfecto, muchas gracias. Como comentado, hoy vamos a explicar un caso de bombeo solar, en este caso con la peculiaridad de una bomba a 1000 voltios. Bueno, un poco los objetivos del webinar de hoy va a ser, en primer lugar, mostrar lo que es la implementación de un bombeo solar en un sistema de riego existente. Veremos un poco cuál era el sistema inicial y cómo hemos tenido que abordar la solución. Analizar los requerimientos que teníamos que tener en cuenta a la hora de implementación. Y por último, haremos una breve explicación de los beneficios y resultados de la solución propuesta. Como punto de partida, esta instalación está ubicada en el sur de España, concretamente en la provincia de Jaén, en lo que era Torre Perojil, en la provincia de Jaén, y estamos hablando de una finca de olivos. Entraremos en las características técnicas de lo que era la instalación. Estábamos hablando de un campo de olivos de la variedad Picual, una superficie de 176 hectáreas. Y lo que era la aplicación, como hemos comentado al principio, era para la elevación de agua de riego mediante una bomba principal. A partir de esa bomba teníamos unos rebombeos que utilizaba el cliente para regarle el campo de olivos. Estábamos hablando de una capacidad de balsa de 1.100 metros cúbicos y con una profundidad de la bomba de pozo de unos 350 metros aproximadamente. Si entramos en lo que es los datos de la bomba, estaríamos hablando de una bomba sumergida con una profundidad de 350 metros, 150 kilovatios de potencia, un caudal de 80 metros cúbicos hora y una intensidad nominal de 115 amperios a una tensión de 1000 voltios. Era, por tanto, un motor trifásico a 1000 voltios de 115 amperios de corriente nominal. Si analizamos cuál era el funcionamiento previo, aquí podéis ver en el layout de que teníamos un trafo de 400 primario a 1000 voltios que atacaba directamente lo que era la bomba principal de 150 kilovatios que estaba instalada en el pozo a 350 metros. A partir de ahí elevábamos agua a lo que era la balsa y de la balsa, mediante una serie de rebombeos, lo que era la propiedad regaba los olivos. Para que tengáis un dato de funcionamiento, en esta instalación, en esta explotación se estaba utilizando un bombeo medio de entre 12 y 16 horas. Por tanto, era un riego que no era suficiente cubrir con lo que es las horas solares. Ellos tenían una necesidad hídrica realmente importante. Además, si tenemos en cuenta con el inicio de la guerra de Ucrania, empezó a haber un incremento importante de lo que fueron los costes energéticos. ¿Vale? Lo que fue la segunda mitad del 2022, empezaron a recibir unas facturas realmente importantes por el incremento del kilovatio hora. Como os podéis imaginar, lo que fue la explotación empezó a tener que evaluar, hacer alguna opción porque la evolución era realmente incierta. Estaban subiendo muchísimo los costes energéticos de lo que era la explotación. Por tanto, el metro cúbico bombeado realmente era inviable. Si empezaron a analizar lo que el gasto de factura respecto al consumo y se dieron cuenta de que el incremento del coste energético, incluso con menor consumo, por el tema de la subida de potencia, había puesto en riesgo lo que era la viabilidad económica de la explotación. Aquí podéis ver un poco las gráficas cómo realmente había incrementado lo que era el coste energético y empezaron a plantearse que tenían que hacer una actuación lo más rápida posible. Además, todo esto les obligó a lo que fue el incremento de los costes energéticos en esta situación a hacer un cambio de estrategia. Por tanto, a partir
de junio empezaron a priorizar el bombeo en P6, es decir, en horas donde el coste energético era menor. Bueno, una vez hecho la introducción de cómo estaba funcionando previamente esta instalación, entramos un poco en los requerimientos que teníamos que resolver o lo que eran las necesidades de funcionamiento. Como hemos comentado, la principal necesidad que teníamos era reducir el coste eléctrico. Por tanto, se apostó por el uso de la energía solar fotovoltaica. Además, como necesitaban una media entre 12 y 16 horas de riego, tenían que asegurar el abastecimiento de agua independientemente de la energía solar disponible. Por tanto, teníamos que asegurar 24 horas, 365 días que la bomba pudiese funcionar. En tercer lugar, también en caso de usar la red eléctrica, la iban a usar exclusivamente en periodos o de mayor demanda o en tarifas P6. ¿Vale? Principalmente nocturna o lo que sería fines de semana. Además, como tenían la bomba instalada y tenían todas unas instalaciones existentes, teníamos que integrar la solución de bombeo solar al funcionamiento y elementos, ya sea la bomba como rebombeos que tenían en la propia instalación. Y dada la importancia que tenía la instalación, querían tener un control de la instalación de forma remota. Esto eran un poco las necesidades generales de lo que era la instalación y ahora vamos a ver un poco los aspectos técnicos que teníamos que resolver. El primero sería realizar un dimensionamiento adecuado de los paneles para asegurar la potencia en función de las necesidades de riego. Ofrecer una solución que permitiera el uso de red eléctrica además de la fotovoltaica en caso de necesidad. Como hemos comentado, hay una gran demanda y ellos no podían estar supeditados a la disponibilidad de energía solar. Además, como hemos podido explicar, teníamos una bomba de 1000 voltios y teníamos que adaptar el uso de la bomba sumergida a lo que era nuestro equipo. Por exigencias de la bomba, la aceleración de la bomba debía hacerse en menos de 3 segundos, hasta una frecuencia que impulsara agua. Concretamente, en esta instalación era de 38,5 Hz. Necesitábamos de una forma muy rápida impulsar agua, principalmente para proteger el funcionamiento de la bomba. Y por último, teníamos que dar una solución para monitorizar, ajustar y controlar el variador de una forma remota y segura desde cualquier dispositivo. Bueno, una vez introducida lo que era el funcionamiento previo y los requerimientos, vamos a entrar en la solución propuesta en este caso. Empezaremos con la selección de la arquitectura o tipo de bombeo solar que se decidió instalar. Fuji Electric puede dar 3 tipos de soluciones, lo que sería aislada, sería totalmente dependiente de los paneles solares, conmutada, es decir, con un elemento de conmutación podríamos decidir usar red eléctrica, ya sea de generador o lo que sería red eléctrica comercial y fotovoltaica. Y por último, existe la configuración híbrida o asistida, donde simultáneamente el equipo puede conectar o recibir energía tanto de red eléctrica de corriente alterna como de corriente continua por lo que son los paneles fotovoltaicos. En este caso, dado que era un riego intensivo y necesitábamos asegurar lo que era el suministro de agua, se optó por hacer un montaje híbrido o asistido. Como podéis ver aquí, se conectó por un lado lo que era la conexión a red eléctrica y simultáneamente estábamos recibiendo lo que era la energía que nos ofrecían los paneles fotovoltaicos. ¿Cómo funciona una instalación asistida o híbrida? El equipo automáticamente le informamos, primero le informamos que va a trabajar de forma híbrida y él automáticamente lo que hace es ir cogiendo
prioritariamente lo que es la energía ofrecida por los paneles fotovoltaicos. Aquí en esta gráfica podéis ver que a medida que va saliendo el sol, el equipo cada vez va cogiendo más potencia que viene de los paneles fotovoltaicos. En la siguiente gráfica podéis ver un día con nubes, no nublados, sino con pasos de nubes que cuando decae la potencia de los paneles fotovoltaicos automáticamente compensa la falta de energía con la red eléctrica. Por tanto, en este punto estábamos ofreciendo una reducción de coste porque estábamos utilizando energía solar fotovoltaica y además asegurábamos el abastecimiento de agua independientemente de la energía suministrada por los paneles. Por tanto, podían usar las 24 horas, 365 días a demanda lo que sería la bomba. Y en caso de usarla, ya por temas de estrategias de uso, podían usarla exclusivamente en periodos de mayor demanda o en este caso tarifa P6. Por tanto, ya tenemos definido cuál era nuestra arquitectura desde el punto de vista de alimentación de los equipos y vamos a entrar en la selección de los equipos. Los requerimientos técnicos a la hora de seleccionar los equipos, pues tenía que ofrecer una solución que permitiera el uso de la red eléctrica y además la fotovoltaica, que integrara una solución, la solución de bombeo solar teníamos que tener en cuenta los elementos existentes, teníamos que adaptar lo que era la bomba de 1000 voltios a nuestro equipo, que en este caso era de 400 voltios, ahora lo veremos. Y además teníamos que asegurar un arranque rápido y estable como requisito de protección de la bomba, como os he comentado. O sea, teníamos que en menos de 3 segundos llegar a esos 38,5 hercios de funcionamiento mínimo. Y por último, teníamos que instalar una solución que nos permitiera monitorizar y ajustar lo que es tanto el variador a nivel de parámetros y alarmas del equipo. Aquí podéis ver la solución propuesta. Teníamos la bomba principal a 350 metros de 150 kilovatios. Tuvimos que poner un trafo para adaptar las tensiones de salida del equipo a lo que era la bomba. Un filtro de salida para el uso del transformador, en este caso senoidal, luego lo veremos en el tema de seleccionamiento, y como podéis ver el equipo se alimentaba simultáneamente de 400 voltios y lo que eran los paneles fotovoltaicos. Y por último instalamos nuestra solución V9 PPSP para el control y monitorización remota del equipo. Empezamos con el motor de la bomba, en este caso iba alimentada al secundario del transformador. Como podéis ver aquí, estábamos hablando de una bomba de 115 amperios y 150 kilovatios de potencia. Y a partir de ahí empezábamos a hacer el dimensionamiento de la instalación. El siguiente elemento que habéis podido ver en la propuesta es el transformador. En este caso, el transformador tenía que tener unas características técnicas necesarias. La primera, estaríamos hablando de un transformador trifásico de aislamiento con un primario de 400 voltios y un secundario a 1000 voltios para adaptarlo a la bomba. Pero además tenía que estar diseñado para trabajar con tensión y frecuencia variable por el hecho que estaba trabajando con un variador de frecuencia. Aquí podéis ver, teniendo en cuenta el consumo que teníamos de la bomba, pues haciendo el cálculo nos salía en el primario un transformador de 200 kVA con 400 voltios en primario, 287 amperios y en el secundario los 1000 voltios 115, ¿vale? Esto fue un cálculo, es para que tengáis una medición teniendo en cuenta lo que era todo el tema de pérdidas, es decir, hemos hecho un cálculo para simplificar y que tuvierais una idea clara de cómo habíamos hecho el cálculo del transformador. En este caso, con
instalando un transformador trifásico de aislamiento, lo que conseguíamos era adaptar el uso de la bomba sumergida a nuestro equipo. Siguiente elemento que habéis podido ver en la instalación era el filtro de salida. En este caso, hacer una mención de el trafo, en este caso tuvimos que instalar un filtro de salida porque hay que tener en cuenta una serie de fenómenos que se producen. El variador de frecuencia de por sí genera picos de tensión en bornes del transformador debido a la modulación PWM. El filtro lo que ayuda es a reducir esas corrientes de fuga entre fases y gracias al filtro reducimos las pérdidas del transformador, ya sean por temperatura y eliminando los armónicos de tensión. Por tanto, siempre que instalemos un filtro, siempre que instalemos un transformador a la salida de un variador, instalaremos un filtro sinusoidal de salida. ¿Vale? ¿Para qué? Para condicionar la señal de salida del variador a la entrada del transformador de aislamiento. Es cierto y quizás en otros webinars, y lo hemos explicado en muchas ponencias, los filtros de salida normalmente también se instalan por tema de distancias. En este caso se utiliza para adaptar la señal de salida del variador al transformador independientemente de la longitud. ¿Vale? Que quede claro este concepto. La selección, en este caso, teníamos que tener en cuenta lo que era la corriente nominal del variador. Teníamos claro que tenía que ser un filtro sinusoidal de salida, por lo comentado anteriormente. Y en este caso, teniendo en cuenta la corriente que teníamos en primario de 287 amperios, pues íbamos a nuestra tabla de selección y montamos lo que era el modelo LC300, que es un filtro sinusoidal de salida que llega hasta 300 amperios. Pues ya tenemos el transformador, ya tenemos el filtro para adaptar la señal de nuestro variador al transformador trifásico de aislamiento y ahora vamos a entrar a lo que es a seleccionar el variador. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de elegir el modelo y talla de nuestro variador? En primero es tener en cuenta qué alimentación tenemos disponible a la entrada. En este caso, como era red eléctrica, eran 400 voltios. La intensidad nominal de trabajo. La sobrecarga y temperatura de trabajo. En este caso, al tratarse una bomba, nosotros siempre estamos dimensionando con 120% de sobrecarga y con una temperatura de trabajo ambiente de 50 grados. Y por último, y muy importante, que incluya funciones dedicadas para el bombeo solar. Si entramos en el dimensionamiento, la tensión de alimentación eran 400 voltios, que era la red eléctrica disponible. Como hemos comentado, nosotros siempre dimensionamos a 120% de sobrecarga y con 50 grados de temperatura. Y teniendo en cuenta la intensidad nominal de trabajo que tenía que ser superior a estos 287 amperios, pues en nuestra tabla seleccionamos en este caso el equipo FRN 0361 E2E-4E Clisol con funciones para solar que nos ofrecía una potencia motor de 160 kilovatios y 304 amperios de intensidad nominal. Por tanto, aquí podéis ver la selección que asegurábamos para gobernar adecuadamente la bomba. La DCR. Beneficios de instalar la DCR. Como en este caso teníamos una instalación híbrida, es decir, alimentábamos con fuente de alimentación en continua de los paneles y de red eléctrica, era necesario el montaje de la DCR. El primero, reduce los armónicos de entrada ofreciendo un mayor ahorro energético. Alarga la vida útil del variador. Y en el caso de Fuji Electric, debido a que es un elemento de protección del equipo,
es de obligado montaje a partir de 75 kilovatios. Aquí podéis ver el esquema de lo que era la instalación híbrida y dónde se conecta la DCR del equipo, porque tenemos la alimentación de corriente alterna de la red eléctrica. El dimensionamiento, pues en este caso es bastante fácil. Tenemos una potencia motor de 150 kilovatios, una tensión de variador de 400 voltios y dentro de la tabla seleccionaríamos la DCR 160, que es la que se monta con motor. Siempre las DCR se adaptan con el motor instalado o el motor que el variador va a gobernar en ese caso. Aquí podéis ver un poco cómo se explica. El 4 quiere decir que es trifásica a 400 voltios y el 160 siempre hace referencia a lo que es el motor en kilovatios. Perfecto, pues tenemos seleccionado lo que era el transformador, los elementos como el filtro, variador y DCR, y vamos a entrar en lo que es el dimensionamiento del campo fotovoltaico o generador fotovoltaico. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar el campo fotovoltaico? Pues primero, debemos adaptar la potencia fotovoltaica a la potencia necesaria, en este caso de la bomba existente. Y en caso de tener muy claro las horas de riego que queremos en modo solar. Cuanto más potencia instalemos, pues indudablemente tendremos más horas de riego, siempre y cuando exista irradiancia. Se aplica un coeficiente de seguridad para asegurar un buen funcionamiento y podríamos resumir en una fórmula que la potencia fotovoltaica instalada debe ser mayor o igual a este coeficiente, entre 1,5 o 2, por la potencia de la bomba. La segunda, debemos conocer las especificaciones de los paneles fotovoltaicos a instalar, principales datos como la potencia máxima, la VMP o la tensión en circuito abierto de los paneles. Y además es muy importante conocer la tensión máxima de la tensión en corriente continua que acepta nuestro variador. Por tanto, con esas premisas empezamos a realizar lo que es el cálculo de la potencia fotovoltaica necesaria. En este caso vamos a hacer un cálculo bastante sencillo para que tengáis una idea de cómo realizar el cálculo de las placas fotovoltaicas. En primer lugar, como comentábamos, al aplicar este coeficiente de seguridad para asegurarnos un buen funcionamiento de la fórmula, hemos cogido la potencia de 150 kilovatios y por simplificar no se han tenido consideradas ni pérdidas de algunos elementos como variador, filtro sinoidal o transformador. De ahí un poco este coeficiente de seguridad. En este caso aplicamos el 1,98 por redondear y nos aparecía una potencia total instalada de 297 kilovatios pico. Cálculo del número de paneles fotovoltaicos. Aplicamos la siguiente fórmula para averiguar cuántos paneles fotovoltaicos necesitamos en nuestra instalación. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. El número de paneles debe ser mayor o igual a la potencia total que necesitamos de fotovoltaica dividido por la potencia máxima del panel. En este caso, tenemos que ir a la información que tenemos del panel fotovoltaico y vemos que es de 550 vatios. Pues si aplicamos la fórmula, nos aparece que era necesario instalar 540 paneles. Para el cálculo del número de las series que debemos realizar de nuestro campo fotovoltaico, tenemos que tener en cuenta diferentes datos. Uno es la tensión, la VOC del fabricante. En este caso, volvemos a revisar la ficha técnica del panel y vemos que es 49,7.
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuál es el máximo voltaje de entrada que acepta nuestro variador en corriente continua. En nuestro caso, estamos hablando de 800 voltios en corriente continua. Por tanto, si aplicáramos la siguiente fórmula, que es el número de paneles en serie debe ser menor o igual a la tensión máxima que admite el variador por un coeficiente 0,9 dividido por la tensión en circuito abierto del panel, nos aparece pues, que el número de paneles son 14,4 y redondeando, ¿vale? Por serie, para ajustarlo a esta tensión, lo dejaríamos en 15 módulos por serie. El cálculo de los módulos por serie depende, como hemos dicho, de la tensión del fabricante, el VOC, y el máximo voltaje. En este caso, y como hemos comentado antes, eran los 800 voltios de corriente continua. Esto es muy importante de asegurarnos para evitar cualquier problema en la instalación y que pueda dañar al equipo. Conviene confirmar siempre el valor final, según el coeficiente de temperatura de los paneles. Es decir, los paneles, no lo he dicho porque no queremos entrar en profundidad en este tema, dependen de la temperatura de funcionamiento. ¿Vale? En este caso, pues es más 5,5% y nos aseguramos que el 791 está por debajo de los 800 voltios, que es lo que admite nuestro equipo. Pues ya tenemos los número de paneles, tenemos las conexiones en serie y ahora vamos a hacer el cálculo de los strings que debemos realizar en nuestra instalación. Para el cálculo del número de strings aplicamos esta fórmula donde el número de strings en paralelo debe ser mayor o igual a la potencia total dividido por el número de paneles en serie por la potencia máxima y nos aparece un valor de 36. Es decir, las series tendríamos que hacer una conexión en paralelo de 36 para conseguir la configuración final de nuestro campo. Por tanto, como resumen tendríamos 15 módulos fotovoltaicos por serie conectados con 36 strings para con lo que sería configurar todo el campo solar y obtener estos 297 kilovatios pico. Perfecto, pues ya tenemos todos los elementos y por último comentaremos la monitorización. ¿Vale? En este caso querían un control remoto del equipo para acceder a parámetros e incluso control de alarmas y se instaló lo que era la V9 app. ¿Qué nos ofrece este software? Podemos tener datos cada segundo de la instalación. Si tenemos datos, podemos realizar estadísticas de funcionamiento que a diario nos envía un mail con el funcionamiento del día anterior para saber cómo ha funcionado nuestra instalación. Tenemos también lo que nos permite hacer un ajuste y puesta en marcha por pasos. Tenemos acceso a lo que es el variador, control de alarmas e incluso nos las permite hacer reseteo de forma remota. Cuando hay una alarma, lo que hace el sistema automáticamente nos envía un mail. En este caso, instalamos una V9 060 ITD de 5,7 pulgadas, lo que sería el software V9 app SP y la licencia de conexión VPNV, que en el caso de Fuji te permite conectar hasta 10 dispositivos. Vale, pues tenemos los equipos, ya sabemos qué hardware hemos instalado y ahora vamos a entrar en lo que eran las funciones específicas requeridas para el buen funcionamiento de la instalación. El primero son funciones específicas que ya tiene el equipo, como es el punto óptimo de arranque, el MPPT, si estamos trabajando en solar es una función que necesita para sacar el máximo punto de rendimiento para trabajar en el punto de mayor potencia de los paneles. Esta función es una función realmente importante
tenemos un excelente paso de nube. Aquí podéis ver en azul, para que lo entendáis, en azul es aquí tendríamos un sensor de irradiancia, que es lo que está detectando. Aquí está pasando una nube por el campo fotovoltaico y podéis ver cómo de una forma repentina tenemos una caída del 70% de la potencia. Luego se recupera porque habrá pasado donde está instalado el sensor de irradiancia a la nube y volvemos a trabajar al 100%. ¿Qué ocurre en nuestro caso? Que el equipo ya está detectando, porque para nosotros, al no utilizar el sensor de irradiancia, para nosotros nuestro sensor de irradiancia es todo el campo fotovoltaico. Por tanto, aquí podéis ver que el equipo, antes de que el sensor muestre esta caída de potencia, nosotros estamos detectando que está ocurriendo algo. Y a la salida también podéis ver exactamente lo mismo. Es decir, la nube habrá pasado del sensor de irradiancia, pero lo que es nuestro equipo, posiblemente la mitad o parte del campo solar aún tiene sombra por parte de la nube. Por tanto, esta función es muy importante para evitar paros súbitos que pueden generar roturas o problemas importantes en la instalación hídrica. Aquí podéis ver el sensor de irradiancia y cómo se está comportando nuestro equipo ante un paso de nube. Estos dos puntos son realmente importantes porque si nosotros estuviéramos haciendo caso al sensor de irradiancia, hubiéramos tenido una parada repentina y no controlada. Por último, era importante que el equipo permitiera trabajar en alimentación híbrida, como hemos comentado. Al equipo, mediante una señal, se le comunica que está trabajando en modo híbrido y, por tanto, tiene que compartir las dos fuentes de alimentación. Más funciones. Con las funciones de protección de bomba, nosotros tenemos una función realmente importante que es el Smart Start. El Smart Start, lo que hace el equipo es hacer un testeo del campo fotovoltaico para averiguar si tiene suficiente potencia para poder arrancar el sistema. Como podéis ver aquí en la gráfica, ha hecho un testeo. Eso quiere decir que no mueve la bomba, directamente hace un testeo del campo fotovoltaico y si tiene suficiente potencia, arranca el sistema. Aquí, por ejemplo, ha tenido un resultado negativo, por tanto, decide no arrancar la bomba. Nota importante. El Smart Start evita arranques innecesarios de la bomba. Por tanto, nosotros la incluimos dentro de funciones de protección de bomba. Función dormir y despertar. Lo que hacemos es cuando el equipo detecta que no está impulsando agua, lleva la bomba de forma controlada a dormir y hasta que no vuelve a tener suficiente potencia para impulsar agua, no vuelve a poner el sistema. Esto es otra función muy importante para proteger la bomba y que nunca trabaje en vacío. Función de pozo seco con autorrearme también es una función importante de protección de bomba para evitar que la bomba trabaje en vacío. Cuando detecta que el equipo no está bombeando agua, automáticamente para el sistema y mediante configuración del equipo puedes programar el tiempo del rearme de lo que es el equipo. Tenemos también dobles rampas para trabajar en diferentes situaciones. Lo que sería la sobrecarga de motor, lo que sería el relé térmico electrónico que posee el equipo. Y además también tenemos una función importante que es la detección de pérdida de fase de motor. En caso de que el variador por alguna razón detecte que falta una de las fases, nos da un error y nos permite actuar. Y por último, en esta instalación, como habíamos comentado, tuvimos que desarrollar una función que le llamamos Fast Start porque teníamos que hacer un arranque muy rápido para asegurar la refrigeración de la bomba. La rampa debía ser menor de 3 segundos y la frecuencia mínima de impulsión que teníamos que llegar era 38,5 hercios. Además, teníamos que asegurar la estabilidad y robustez en la regulación de la bomba, es decir, teníamos que arrancar muy rápido y a partir de ahí empezar a regular. Por tanto, teníamos que asegurarnos que existía suficiente energía
para llegar a esa frecuencia mínima de impulsión y de esa forma evitar golpes de arietes o arranques en falso. Y aquí podéis ver cómo rápidamente el sistema arrancaba, esperaba un tiempo para estabilizar el sistema y a partir de ahí empezaba a regular el sistema. Esto fue un desarrollo específico que tuvimos que resolver con nuestra lógica customizable del equipo. Bueno, pues ya os he hecho un poco la presentación técnica, los elementos instalados y cómo lo habíamos solucionado, y ahora os haré un breve resumen de los resultados obtenidos. Bueno, beneficios, pues pudimos integrar la solución sobre lo que era el funcionamiento y elementos existentes. Como no, es un uso mayoritario de una energía 100% renovable. Conseguimos que fuera un sistema fiable y de larga vida útil, con mantenimiento mínimo. Pudimos conseguir que la oferta de energía se adaptara a la demanda de riego, es decir, usar prioritariamente el uso de energía fotovoltaica. Teníamos el control de la instalación ante cualquier incidencia. Se consiguió una reducción de coste eléctrico, es decir, por el uso de la fotovoltaica, evidentemente, y además, cuando había que hacer el uso, se utilizaba en periodos P6, es decir, hubo un cambio de estrategia. El abastecimiento estaba asegurado por la hibridación. Además, el hecho de esta instalación se consiguió un segundo ahorro, que era la reducción de la potencia contratada, es decir, solo dejaron la potencia contratada en P6, que era cuando necesitaban bombear con red eléctrica. Por tanto, esta instalación, los costes eran conocidos y estables. Y además, con la instalación de la DCR con el variador de frecuencia, pues también se pudo conseguir una reducción de consumos de energía reactiva y, por tanto, quitar las penalizaciones por exceso. Aquí lo voy a pasar bastante rápido para que entendáis un poco el cambio de consumos que hubo. El inicio fue en noviembre de 2022. Ya hubo pudieron hacer una reducción de potencia contratada de P1 P5. Únicamente utilizaban en periodos P6. Y vemos los consumos desde lo que fuere desde diciembre de 2022 a abril de 2023. Hubo una reducción de consumo energético todos los meses. Empezamos a acumular ahorros del 44% y hasta abril todo y mayor consumo de un 26%. ¿Vale? Hubo un incremento de consumo en abril debido a la sequía, concretamente en ese periodo. Si seguimos entrando en lo que es gastos de facturas, vemos que había una reducción de importe todos los meses. Solo hasta abril habíamos acumulado 8.200 euros y hasta marzo 7.400. Por otro lado, tuvimos una reducción de energía reactiva consumida importante. ¿Por qué? Por el uso del variador. Mejoraba el factor de potencia, como hemos explicado anteriormente, contribuyendo al ahorro, evitando penalizaciones. Y aquí quería llegar a esta tabla porque aquí os quiero mostrar un poco el consumo del 2023, es decir, cómo el funcionamiento con red eléctrica. Como podéis ver, los consumos fueron realmente bajos en periodos de P1 a P5 y utilizaban P6. Aquí en la siguiente podéis ver el funcionamiento con solar, los kilovatios hora generados y, lo que es muy importante, los metros cúbicos bombeados. Llegamos a 155.661 metros cúbicos hora bombeados. ¿Por qué? Porque si hacemos en las segundas dos tablas la comparativa del funcionamiento de fotovoltaica red, que era el funcionamiento de esta instalación, podemos ver que el coste del metro cúbico bombeado era de 0,11
euros de media. Se llegaron a bombear en total 346.975 metros cúbicos, y si lo comparamos con la última tabla, que sería haciendo una simulación, si se hubieran bombeado estos 346.975 metros cúbicos con red eléctrica, teniendo en cuenta 0,11 como media de coste, estaríamos hablando que el metro cúbico bombeado era casi el doble, a 0,19. Por tanto, como resumen, sobre una inversión de 206.000 euros, teníamos una reducción del coste energético en un año de 28.558 de media, es decir, cada año ahorraban 28.000 euros, que habían conseguido una reducción realmente importante del metro cúbico bombeado, de 0,11 versus al 0,19, y por tanto teníamos un retorno de inversión menor a 8 años en esta instalación. Vale. Cabe decir que además con esta instalación también pudieron bombear más metros cúbicos y por tanto tenían otra retorno de inversión que aquí no se ha querido o no hemos querido incluir, que sería el incremento de producción al poder bombear más metros cúbicos. Como conclusiones, recabar de que el bombeo solar es una alternativa efectiva frente a los sistemas de riego convencionales, que una buena integración nos asegura la viabilidad en términos de ahorro e inversión. Y por último, tener claro de que, dado nuestra larga experiencia en el bombeo solar, que son ya más de 12 años, nos adaptamos a las necesidades y objetivos de cada proyecto. En este caso teníamos una peculiaridad con una bomba, pero en otros casos nos podemos encontrar otras necesidades que somos capaces de resolucionar.